Muy buenas tardes, mi nombre es María Dominga del Rosario Juárez Monterroso. Mi clave es 12, carnet 2018 43157 y mi número de PI 3237 28000 Y en esta ocasión estaremos hablando sobre la ley de Lacey. ¿Qué es la ley de Lacey? Se preguntarán. El pasado 2 de marzo del año 2021 fue publicada en el Diario Oficial el decreto 2-2021 que aprobó la nueva ley de Lacey. Sin embargo, muchos podrán preguntarse qué ventajas puede tener para las empresas la promulgación de esta nueva ley y si verdaderamente significará un cambio en la forma en que se utilizaba el arrendamiento en el país con anterioridad. Antes de la entrada de vigor de la ley de leasing, el contrato de leasing no contaba con una normativa específica que respondiera a las necesidades requeridas para esta clase de contratos, lo cual, si bien permitía a las partes pactar sus derechos y obligaciones bajo las reglas generales de la contratación civil y mercantil, particularmente estamos hablando sobre el arrendamiento. Esto limitaba en cierta forma el dinamismo de las operaciones de leasing al no contar con un mecanismo para la recuperación de bienes en los casos de incumplimiento o reglas en los casos de incumplimiento sobre el arrendatario o las reglas que bien se habían establecido. La ausencia de las reglas claras en las operaciones de leasing repercutía en los costos de dichas operaciones, o sea, sus consecuencias. Acá podemos ver el contrato, la ley de leasing se diferencia por el leasing financiero y el leasing operativo. La finalidad del leasing financiero es dar en arrendamiento por un plazo determinado bienes con características específicas con opción de compra al vencimiento del contrato. Ahora bien, en el contrato de leasing su finalidad es dar en arrendamiento salvo en pacto contrario por un plazo forzoso, bienes de determinadas características. En el objetivo del leasing financiero es financiar al arrendatario la adquisición de determinado bien y en el leasing operativo es que el arrendatario se beneficie del uso de los bienes. ¿Sobre qué bienes recae el leasing financiero? En los bienes inmuebles para uso comercial o industrial o vivienda común o vivienda de interés social. Y en el leasing operativo principalmente sobre bienes inmuebles. Y la obligación de contratar un seguro para ambos casos, sobre el leasing financiero como el leasing operativo, es obligatorio. En los aspectos tributarios, la ley de leasing también puede contemplar una serie de disposiciones que permiten con mayor claridad el trato fiscal que se le debe dar a este tipo de contratos, dentro de los cuales hablaremos sobre tres. Rentas o cuotas de leasing, que es el valor de las rentas o cuotas de leasing, son deducibles como gasto de su renta bruta para efecto del cálculo de impuestos sobre la renta. En la forma de contabilizar los bienes en arrendamiento financiero, el arrendatario debe contabilizar los bienes incorporados en arrendamiento financiero como bienes en arrendamiento por el valor total del contrato, haciendo la amortización conforme a las rentas o cuotas del periodo fiscal a que corresponda. En la forma de contabilizar la opción de compra. Una vez ejercida la opción de compra, esta debe contabilizarse como una adquisición de activo, aplicando a partir de este momento las depreciaciones conforme al tipo de bien que se trate, según la ley del impuesto sobre la renta, el decreto 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, como dentro de nuestra jurisprudencia. Ahora bien, el contrato de leasing conlleva muchas características, tiene algunas diferencias también, como podemos ver, el contrato de leasing financiero y de leasing operativo, ¿verdad? Como podemos ver en este cuadro, cuál es la finalidad de cada uno, los objetivos, sobre qué bienes recae específicamente cada leasing.
como bien habíamos dicho, que el pasado 2 del mes de marzo había entrado en vigor dicha ley, ¿verdad? La integración con contratos de factoraje y descuento, los derechos de crédito por pagos de rentas que se derivan de uno o varios contratos de leasing pueden cederse o ser dadas en garantía eh, por los arrendatarios con la finalidad de financiar sus operaciones. Las sesiones de los derechos crediticios de los contratos de leasing están exentas del pago de cualquier tipo de impuestos, recibiendo el mismo tratamiento que los títulos de crédito. De esta forma se facilita el acceso a la liquidez a las instituciones que llevan a cabo operaciones de leasing. Entonces podemos ver aquí, ¿verdad?, que los derechos de crédito de renta se derivan de uno o varios contratos de leasing, que estos pueden cederse o pueden darse en garantía por los arrendatarios o el arrendatario que lleve este dicho contrato, ¿verdad? Con la finalidad de financiar sus operaciones, con una misma finalidad con la que todos iniciamos el arrendamiento, ¿verdad? Y a lo que se refiere el dicho contrato de leasing. Algunas conclusiones que me gustaría comentar es que la ley del leasing pone a disposición de pequeñas y medianas empresas nuevos mecanismos para adquirir a maquinaria y equipo de primera calidad sin necesidad de utilizar instrumentos de crédito para el financiamiento de este tipo de bienes. De esta forma, las empresas tienen la posibilidad de utilizar sus líneas de crédito para otros fines. La regulación del contrato de leasing dota de seguridad jurídica a las operaciones de arrendamientos financieros y arrendamientos operativos, puesto que regula los derechos y obligaciones de cada una de las partes, así como la obligación del arrendatario de un seguro sobre los bienes, objeto del contrato de leasing, como mirábamos en este pequeño cuadro, ¿verdad? De que ambos, como el leasing financiero como el leasing operativo, tienen la obligación de contratar un seguro, sí o sí. Entonces, esto es que rinda un poquito más de seguridad sobre el contrato que se puede llegar, ¿verdad? Asimismo, todo contrato de leasing que implique la transmisión de la posesión sobre bienes debe inscribirse en el registro de garantías mobiliarias si se trata de bienes muebles y en el registro general de la propiedad si se trata de bienes inmuebles. Así como sobre el contrato de leasing financiero, este se debe inscribir en el registro general de la propiedad, ¿verdad? Porque viene siendo lo de bienes inmuebles. Ahora en el leasing operativo, principalmente recae sobre bienes muebles y este debe inscribirse en el registro de garantías mobiliarias. Uno de los cambios más innovadores es la posibilidad de cobrar las cuotas o desocupar los bienes dados en arrendamiento cuando se presente incumplimiento por parte del arrendatario, mediante un proceso abreviado que lleve a cabo un notario, ¿verdad? Entonces entra aquí también el, el papel de un notario cuando ya se quiere dar se quiere cobrar algo y este llevar a incumplimiento, ¿verdad? Entra ya un profesional más de- del derecho. En el caso de los contratos de leasing sobre bienes inmuebles, este cambio resulta más evidente puesto que un proceso de desocupación por cobro de rentas atrasadas por la vía judicial podría demorar incluso años. Entonces, es una ventaja y es una desventaja porque pues siempre un proceso judicial siempre va a llevar un determinado plazo, ¿verdad? Un tiempo en el que se puede demorar o puede salir antes. Entonces, la posibilidad de recuperar los bienes de forma rápida y eficiente reduce considerablemente los riesgos relacionados a las operaciones de leasing y por ende permite que los costos y las tasas
ofrecidas por las instituciones que lleven a cabo las operaciones de leasing pueden ser más bajos. Entonces, pues vimos que la ley de leasing fue publicada el 2 de marzo del año 2021, entró en vigor, ¿verdad? Que viene siendo el decreto número 2-2021 y que principalmente beneficia al contrato de arrendamiento y que también encontramos aquí las dos diferencias, cómo se subdivide la ley de leasing, que es en el contrato financiero, y también el contrato operativo, que cuáles son las finalidades de estos dos leasing, el objetivo también de estos dos leasings, sobre qué bienes y en qué registro se debe de registrar, ¿verdad? Cuando ya se esté dando este contrato, entonces, y la obligación de contratar un seguro sobre el bien. Esto es obligación para ambos casos, es obligación para el leasing financiero como el leasing operativo. También sobre los aspectos tributarios que contempla esta ley, ¿verdad? Las rentas o cuotas de leasing, la forma de contabilizar los bienes en arrendamiento financiero, la forma de contabilizar la opción de compra y pues también la integración que tiene el contrato de factoraje con el de descuento, ¿verdad? Que se derivan de uno o varios contratos de leasing y pueden cederse dadas en garantía por los arrendados con la finalidad de financiar sus operaciones. Y finalmente pues, que la ley de leasing vino a mejorar, ¿verdad? Y a facilitar en cierto punto sobre el derecho mercantil y el derecho civil, como bien habíamos hablado al inicio, ¿verdad? Y pues, esta ha sido toda mi presentación. Vimos acá sobre qué trataba, sobre sus finalidades, sobre sus objetivos y finalmente sus dos operaciones principales sobre la ley de leasing, ¿verdad? Y es un poquito más extenso si hablamos, si, si, si ampliamos más la información, no nos va a alcanzar 15 minutos, que es el requerido. Pero pues vimos principalmente lo que caracteriza sobre la ley de leasing y pues espero que esto sirva de mucha ayuda académica. Esto. Y muchas gracias por su atención.